Y estamos como que mirando con preocupación cómo se están desarrollando algunos acontecimientos en esta materia en el mundo. Y empiezo planteándote el tema de si las agencias de verificación no terminan convirtiéndose en agencias de censura. Es una inquietud bastante interesante, sobre todo por el hecho de la importancia que está tomando en este momento la desinformación y sobre todo su lucha pues en los momentos y en las noticias y en las coyunturas tan importantes que está viviendo el mundo. Pero yo te planteo allí una diferencia importante, y es que una cosa es la libertad de expresión, entendida como esa capacidad de los individuos de expresarse o de decir sus opiniones de manera libre, sin repercusiones, pero otra es cuando grupos o individuos de personas se dedican a desvirtuar la información, a crear hechos, incluso a sacar de contexto hechos reales y hacerlos pasar en otros contextos, en otros países, en otras sociedades. Es eso, el segundo punto de lo que te hablo, lo que combaten las agencias, o en este caso los medios de comunicación, que se dedican a hacer la verificación de la información. Ese es el caso de la agencia EFE y de EFE Verifica. Precisamente EFE, la primera agencia de noticias en español, pues decidió a sus 80 años crear una unidad para combatir la información que circula en Internet y también algunos discursos políticos que no se corresponden con la realidad, con los hechos y con los datos que están disponibles. Entonces allí donde entra un papel del periodista para verificar si lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo, lo que nos llega por WhatsApp o por cualquier otra red social es verdad o no, y cómo eso puede educar a las personas para que ellos mismos reconozcan si la información tiene un paralelo, tiene un vínculo con la realidad que estamos viviendo. Y te lo digo que es un interés primordial en este momento con coyunturas tan importantes como la pandemia, porque hemos visto también en nuestro transcurrir diario de nuestra redacción de EFE Verifica cómo incluso fake news y noticias falsas le están haciendo daño a la gente. Porque si a ti te llega una cadena de WhatsApp donde te recomiendan consumir antibióticos o usar antibióticos para tratar el coronavirus o para prevenir que esa enfermedad, pues padecer de esa enfermedad o te llegue, precisamente puede hacerte daño a tu salud y puede comprometer incluso tu vida al momento de enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo. Claro, ese es un argumento clásico, mi querido Alejandro, de necesidad de auxilio, entre comillas. Pero yo tengo una observación sobre eso, y es que se supone, o sea, ese argumento que vos estás mencionando, perdóname, yo no voy a ser grosero contigo, pero sí quiero expresar la cosa en términos muy coloquiales para la gente que nos está viendo. Ese argumento que vos estás diciendo supone que la gente es idiota. Y ese es el problema. La suposición de que la gente es infradotada para proveer a su propia seguridad y que por tanto hay que generarle un marco de cuidado porque ella es idiota y entonces hay que cuidarla desde afuera y desde arriba. Y personalmente creo que es un camino muy peligroso. Claro, es una preocupación también muy válida, y quiero ponerte de ejemplo un tema que acabamos de tocar específicamente con mi equipo en Latinoamérica. Estábamos hallando una información con unos médicos sobre una cadena de WhatsApp que recomendaba consumir alimentos alcalinos para así contrarrestar la acidez que tiene el coronavirus. Y lo que me decía el médico es precisamente que estos mensajes están tan bien construidos, tienen una narrativa tan, digamos que verosímil, que incluso es muy difícil de identificar si son o no falsos. Así que no estamos partiendo del hecho de pensar que las audiencias, que los públicos, que los ciudadanos del común tienen, digamos que una capacidad inferior para analizar qué es falso o qué no, sino que estamos hablando que la capacidad de las personas para influir en sus pensamientos a través de mensajes erróneos o sacados de contexto está subiendo. Y aquí te quiero también poner en contexto un hecho de que organizaciones tan importantes como la Unión Europea, como las Naciones Unidas, han incluso previsto este problema con las noticias falsas en el hecho de que esto incluso ha tenido injerencia en procesos sociales tan importantes como las elecciones. Veíamos el caso de Estados Unidos y Rusia,
y toda la polémica que se generó en torno a informaciones que parecían ser ciertas, pero que solo querían manipular la opinión del electorado. Entonces, en este caso, pues en ningún momento nosotros pretendemos que el lector o la persona que le llega un post, una imagen, un video a través de redes sociales, pues es un idiota. Al contrario, lo que queremos es contrarrestar la actividad de estos grupos y personas que se dedican a desinformar y enseñarle a las personas, a los públicos, a que ellos mismos puedan identificar esas cosas. Y te lo digo porque pasa mucho, estos mensajes tienen esa capacidad de viralizarse dentro de estas plataformas y eso es lo que queremos combatir. Claro,